El murmullo elegante de los invitados se mezclaba con el tintineo de las copas de cristal, creando una sinfonía que parecía coreografiada con la luz dorada de los candelabros. Yo respiraba hondo, intentando ignorar cómo mis manos temblaban al sostener la bandeja. Era el evento más importante en el que había trabajado, y todos los ojos, aunque parecían dirigirse a los recién casados, podían fácilmente caer sobre mí al más mínimo error. Si cometes un solo fallo, no vuelvas a esta puerta, me había advertido Ricardo, con su tono cortante, antes de que comenzara la velada. El salón era simplemente majestuoso, como algo sacado de una película. Lustrosas mesas cubiertas con manteles de seda, decoradas con arreglos florales que seguramente costaban más que mi salario anual. El techo parecía rozar el cielo, adornado con cristales que reflejaban cada destello de luz. Cada rincón del lugar hablaba de opulencia, de perfección, y yo, una simple mesera, no podía permitirme ser la excepción. Los novios eran la imagen de la riqueza y el poder. Ella, una joven de cabello dorado y sonrisa radiante, con un vestido que parecía flotar mientras caminaba por el salón. Él, con su porte confiado y una elegancia que intimidaba. Al verlos, era difícil no sentir que estaba en mundos opuestos al mío. Ellos vivían en un universo de lujos, mientras yo estaba ahí para servirles, invisible entre la multitud, pero cuidando cada paso como si mi vida dependiera de ello. Mis piernas se movían casi por inercia mientras esquivaba invitados que charlaban distraídos. El aire estaba cargado de perfumes caros, risas contenidas y un ambiente que oscilaba entre la exclusividad y la frialdad. Cada tanto, sentía la mirada de Ricardo desde la esquina del salón, como un halcón listo para atacar al menor tropiezo. Quería gritarle que ya lo sabía, que no podía equivocarme, pero no había tiempo ni para respirar. Camila, rápido, la mesa 5 está esperando, me susurró Sofía, mi compañera y única aliada en esa selva de seda y champán. Su tono era urgente, pero en sus ojos había algo de compasión, como si entendiera el peso que cargaba en mis hombros. Con un asentimiento rápido, giré hacia la mesa indicada, sintiendo como mi corazón palpitaba con fuerza. Mientras caminaba, el tiempo pareció detenerse. El suelo de mármol reflejaba las luces como un espejo, y cada paso resonaba en mi mente como un tambor. Podía sentir los murmullos de los invitados, las risas ocasionales, los cuchicheos. Y aunque mi mundo estaba lleno de nervios y presión, no podía evitar preguntarme, ¿qué haría si todo salía mal? El peso de la bandeja en mis manos parecía multiplicarse con cada paso hacia la mesa 5. Intentaba mantener la espalda recta y una sonrisa profesional, aunque mi interior gritaba que algo iba a salir mal. Los cuchicheos de los invitados a mi alrededor parecían perforar mi concentración, y el eco de los tacones en el suelo de mármol no ayudaba en nada. Era como si el aire estuviera cargado de tensión, aunque no podía explicar por qué. Finalmente, llegué a la mesa. Aquí tienen, dije con voz neutra mientras comenzaba a repartir las copas de champán. Mi mano derecha temblaba levemente, pero nadie parecía notarlo. Bueno, nadie excepto Ricardo, que seguía supervisando cada movimiento mío desde la distancia. Su mirada era un recordatorio constante de que un solo error podría costarme todo. Pero fue justo cuando creí que había logrado completar la tarea que sucedió. Una risa estridente detrás de mí me hizo girar levemente la cabeza, y en ese instante, mi pie derecho resbaló sobre algo húmedo en el suelo. El mundo pareció moverse en cámara lenta mientras la bandeja se inclinaba y las copas comenzaban a caer, una tras otra, como un efecto dominó que no podía detener. El sonido del cristal rompiéndose contra el suelo fue ensordecedor. Gritos ahogados y jadeos se mezclaron con el ruido de la música, que seguía sonando como si nada hubiera pasado. Las manchas doradas del champán se extendían como ríos en el suelo impecable, y yo me quedé congelada, incapaz de moverme mientras los invitados me miraban horrorizados. ¿Qué has hecho? La voz de Ricardo llegó como un trueno, rompiendo mi parálisis. Me giré para verlo caminando hacia mí con pasos decididos, su rostro rojo de ira.
Eres un desastre, Camila, ¿tienes idea del daño que acabas de causar? Intenté responder, pero mi garganta estaba seca. Los ojos de los invitados se clavaban en mí como dagas, especialmente los de uno de los padrinos, un hombre robusto de cabello oscuro llamado Enrique. Esto es inaceptable, dijo, con un tono que me hizo encogerme aún más. ¿No puedes hacer tu trabajo básico correctamente? Yo, lo siento mucho. Fue un accidente, balbuceé, aunque sabía que mis disculpas eran inútiles en ese momento. Ricardo se llevó una mano a la frente y exhaló con fuerza, como si estuviera conteniendo las ganas de gritarme aún más. Recoge todo esto. Y si vuelves a cometer un error, estás despedida, dijo finalmente, antes de girarse para calmar a los invitados. Mi rostro ardía de vergüenza mientras me agachaba para recoger los pedazos de cristal. Sentía las lágrimas amenazando con salir, pero me obligué a mantenerme firme. Sofía apareció a mi lado, colocando una mano en mi hombro. No te preocupes, Cami. Estas cosas pasan, susurró, pero su voz no tenía el poder de calmar el torbellino en mi interior. Sabía que, para todos en esa sala, ya no era más que la mesera torpe que arruinó la perfección. Mientras terminaba de limpiar, un leve olor extraño llegó a mi nariz, algo que no encajaba con el champán derramado. Fruncí el ceño, pero no dije nada. Pensé que solo eran mis nervios jugando conmigo. No podía imaginar que ese detalle insignificante era solo el principio de algo mucho más grande. Mientras recogía los últimos pedazos de cristal, algo seguía inquietándome. Había un olor peculiar en el aire, uno que no era propio del champán ni de las flores que adornaban las mesas. Era un aroma metálico, un poco acre, como si algo químico se hubiera mezclado con las bebidas. Por un momento pensé que estaba imaginando cosas, después de todo, mi mente seguía nublada por la humillación que acababa de sufrir. Me levanté con cautela, asegurándome de no cortar mis manos con los fragmentos. La música seguía llenando el ambiente, pero mis sentidos parecían centrarse solo en ese olor extraño. Miré alrededor, buscando la fuente, pero no encontré nada fuera de lugar. Tal vez era mi mente jugando conmigo, intentando distraerme de la vergüenza. Sin embargo, algo en mi interior me decía que prestara atención. ¿Estás bien? Sofía apareció a mi lado con una bandeja nueva. Su rostro mostraba preocupación, pero también apuro. El salón seguía lleno de invitados demandando atención. No te tortures más por lo que pasó. Ricardo ya se olvidará de esto, con el tiempo, intentó consolarme, aunque ambas sabíamos que no sería tan sencillo. Sí, estoy bien, mentí, mientras mi mirada volvía a las manchas de champán en el suelo. Pero, ¿no sientes algo raro? Como si el champán tuviera un olor extraño. Sofía frunció el ceño y se inclinó un poco para olfatear. No huelo nada raro, dijo, encogiéndose de hombros. Debe ser tu imaginación, Camila. Vuelve al trabajo antes de que Ricardo te vea parada. Asentí, aunque no me sentía convencida. Algo no estaba bien, pero tal vez era mejor no insistir. Ricardo ya estaba al límite conmigo, y lo último que necesitaba era darle otra razón para gritarme frente a todos. Respiré hondo, intentando concentrarme en mi próxima tarea, aunque ese olor persistía en mi mente. Mientras me dirigía hacia la estación de bebidas para reponer mi bandeja, vi algo que me hizo detenerme en seco. Cerca de la mesa donde se preparaban las copas, había un pequeño recipiente abierto que no recordaba haber visto antes. Era una botella transparente con un líquido que reflejaba la luz de manera extraña. Me acerqué lentamente, fingiendo que acomodaba unas servilletas, y capté de nuevo ese mismo olor metálico que había percibido antes. Mis manos comenzaron a sudar mientras miraba alrededor, asegurándome de que nadie me estaba observando. Quería preguntar qué era esa botella, pero temía que Ricardo pensara que estaba buscando más problemas. En cambio, memoricé su ubicación y decidí que,
si seguía sintiendo que algo estaba mal, hablaría con alguien más tarde. De regreso al salón, el aroma parecía más tenue, pero mi inquietud no desaparecía. Miré a los invitados reír, brindar y tomar sus copas con despreocupación, y sentí un nudo en el estómago. Había algo fuera de lugar, aunque no sabía exactamente qué. Y lo peor era que, si no hacía nada, podría ser demasiado tarde para descubrirlo. Mi corazón no dejaba de latir con fuerza mientras intentaba concentrarme en mis tareas. Sin embargo, esa imagen de la botella cerca de la estación de bebidas no me abandonaba. Algo dentro de mí insistía en que debía volver a revisarla, aunque mi lógica me decía que lo mejor era no meterme en más problemas. Ricardo ya estaba furioso conmigo, y cualquier movimiento en falso podría costarme el trabajo. Decidí aprovechar un momento de calma cuando varios invitados estaban en la pista de baile. Fingí que necesitaba más servilletas y me acerqué nuevamente a la estación de bebidas. Mi mirada se deslizó rápidamente hacia la botella, y allí seguía, casi escondida entre los utensilios. Esta vez no solo me acerqué, sino que me agaché para inspeccionarla mejor. El líquido transparente parecía inocente, pero ese aroma extraño volvía a invadir mis sentidos. Había algo escrito en la etiqueta, aunque las letras eran pequeñas y difíciles de leer bajo la tenue luz del salón. Me esforcé por descifrar las palabras y logré entender una frase que me dejó helada: no ingerir. Mi respiración se detuvo por un segundo mientras procesaba lo que acababa de leer. ¿Qué hacía algo así tan cerca de las bebidas de los invitados? Camila. La voz de Ricardo me hizo saltar, golpeándome la cabeza con la mesa. Me incorporé rápidamente, intentando ocultar mi nerviosismo. ¿Qué estás haciendo aquí? Te dije que no puedes quedarte parada sin hacer nada. Lo siento, estaba buscando servilletas, respondí, tratando de sonar natural mientras me alejaba de la botella. Ricardo me miró con desconfianza, pero parecía demasiado ocupado para interrogarme más. Dio media vuelta y se marchó, dejándome con un nudo en el estómago. Regresé al salón, pero mi mente estaba completamente distraída. Miraba a los invitados con sus copas en las manos, riendo y brindando como si nada pudiera perturbar ese momento perfecto. Quería hacer algo, decirle a alguien lo que había visto, pero ¿quién me creería? Después de lo ocurrido con las copas, ya todos me veían como la mesera torpe que apenas podía cumplir con su trabajo. Encontré a Sofía cerca de la cocina, cargando otra bandeja. Decidí que debía contarle, aunque fuera solo para aliviar mi inquietud. Sofía, necesito decirte algo. Hay una botella extraña cerca de las bebidas, y creo que... Antes de que pudiera terminar, Ricardo apareció de nuevo, interrumpiéndome. Camila, deja de perder el tiempo. La mesa 3 está esperando. Su tono no daba lugar a discusión. Sofía me miró con una expresión de disculpa antes de irse, dejándome sola con mi creciente paranoia. Volví al trabajo, pero cada segundo que pasaba sentía que algo andaba terriblemente mal. No podía dejar de mirar las copas que seguían siendo servidas. El nudo en mi estómago se hacía más grande, y la idea de quedarme callada se volvía insoportable. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto. Algo dentro de mí gritaba que no podía ignorar lo que había visto. Aunque nadie me creyera, aunque Ricardo me despidiera, tenía que hacer algo. Porque, si estaba en lo cierto, el peligro era real, y yo era la única que podía evitarlo. Mis manos temblaban mientras sostenía una nueva bandeja llena de copas de champán. Cada paso que daba hacia las mesas era una batalla contra la ansiedad que me consumía. No podía ignorar lo que había visto. Esa botella con la advertencia, no ingerir, no estaba ahí por accidente. Pero, ¿cómo iba a convencer a alguien de que me escuchara? Después de todo, no era más que una mesera a la que ya todos habían juzgado como incompetente. El salón estaba lleno de risas y conversaciones animadas. Los invitados seguían levantando sus copas, brindando por la felicidad de los novios,
sin saber que algo oscuro se escondía entre ellos. Mi mente estaba dividida entre la obligación de continuar con mi trabajo y el miedo de que cada sorbo pudiera ser peligroso. Finalmente, decidí que no podía callar más. Mi primera opción fue acercarme a Enrique, el padrino que tanto me había criticado antes. Aunque no era la persona más amable, su posición importante en el evento podía hacer que los demás lo tomaran en serio. Me dirigí hacia él, tratando de no derramar ni una gota de la bandeja, y lo encontré conversando con un grupo de invitados. «Disculpe, señor», dije con un hilo de voz, interrumpiendo su charla. Sus ojos se posaron en mí con una mezcla de fastidio y desprecio. «Necesito hablar con usted sobre algo importante». «¿Otra vez tú?». Su tono era sarcástico, y sus amigos rieron a su lado. «¿Qué es ahora? ¿Vas a derramar otra bandeja sobre nosotros?». «No, no es eso. Es sobre las bebidas», intenté explicarme, pero él levantó una mano para interrumpirme. «Mira, no tengo tiempo para tus tonterías. Si ya causaste problemas antes, mejor quédate callada y haz tu trabajo, ¿entendido?». Su respuesta fue como un golpe directo al estómago. Mis mejillas ardían de vergüenza, pero también de frustración. Quería gritarle que esto no era un capricho, que algo realmente peligroso estaba ocurriendo. Sin embargo, me tragué las palabras y me alejé. De vuelta a la estación de bebidas, me detuve un momento para respirar. No podía rendirme, aunque nadie pareciera dispuesto a escucharme. Miré a los novios, quienes en ese momento se dirigían al escenario principal para dar un discurso. Sus rostros radiantes reflejaban la alegría de un día perfecto, y mi pecho se apretó con la idea de que ese momento podría convertirse en una tragedia. Sin pensarlo más, tomé una decisión impulsiva. Dejé la bandeja en una mesa cercana y me dirigí hacia el escenario. Mi corazón latía con tanta fuerza que casi no podía oír los aplausos que llenaban el salón. Mientras los novios hablaban, subí al escenario, ignorando las miradas confundidas de los invitados. «Disculpen». Mi voz tembló, pero logré que el salón se sumiera en un incómodo silencio. «Necesito que me escuchen. Es importante». Todos me miraban con incredulidad, y el rostro de Ricardo, al fondo del salón, se tornó de un rojo furioso. «Hay algo mal con las bebidas. Por favor, no las beban hasta que alguien las revise». El salón estalló en murmullos y protestas, mientras los novios me miraban sin entender. En ese momento supe que había cruzado un punto sin retorno. El silencio incómodo que se había instalado en el salón tras mis palabras duró solo un instante antes de que los murmullos y las exclamaciones comenzaran a llenar el espacio. Podía sentir como todos los ojos estaban puestos en mí, algunos llenos de confusión, otros claramente de ira. Los murmullos crecían como una marea que no podía detenerse. Desde el fondo del salón, vi cómo Ricardo empujaba a través de los invitados, su rostro una máscara de furia. «¿Qué estás haciendo, Camila?». Su voz tronó por encima del bullicio cuando llegó al escenario. Su tono era una mezcla de incredulidad y rabia contenida. «Baja de ahí ahora mismo. Estás arruinando este evento». «No, Ricardo, escúchame». Intenté mantener la calma, aunque mis piernas temblaban y sentía que mi voz podía quebrarse en cualquier momento. «Hay algo mal con las bebidas. Encontré una botella sospechosa en la estación de servicio. Tiene un líquido que no debería estar ahí. Dice, no ingerir, en la etiqueta». Los murmullos se transformaron en exclamaciones audibles. Algunos invitados se miraban entre sí, sus expresiones pasando de la incredulidad al miedo. Ricardo, sin embargo, no parecía convencido. «Esto es absurdo, ¿de verdad crees que alguien va a tomarte en serio después del desastre que hiciste hace un rato? Esto es solo otro intento desesperado por desviar la atención de tu incompetencia». «No es eso». Levanté la voz,
luchando contra el nudo que comenzaba a formarse en mi garganta. Lo digo en serio. Por favor, alguien tiene que revisar las bebidas antes de que sea demasiado tarde. En ese momento, una mujer en uno de los extremos del salón dejó caer su copa, cubriéndose la boca con una mano. Me siento rara, dijo con voz débil, tambaleándose hacia una silla. Eso fue suficiente para que el caos comenzara. Otros invitados que ya habían bebido comenzaron a quejarse de dolores de cabeza o náuseas, y el pánico se extendió como el fuego. Algunos empezaron a correr hacia las salidas, mientras que otros intentaban calmar a los que estaban visiblemente afectados. Ricardo, ahora con una expresión de desconcierto, parecía finalmente darse cuenta de que esto no era una invención. Me giré hacia él, con el corazón martilleando en mi pecho. ¿Ves? Te lo dije. Esto no es un juego. Necesitamos ayuda. Ricardo no respondió de inmediato. En su lugar, sacó su teléfono y comenzó a marcar un número, probablemente llamando a emergencias. Mientras tanto, los novios trataban de calmar a sus invitados desde el escenario, pero la situación se les estaba escapando de las manos. Yo bajé del estrado, aún temblando, y corrí hacia Sofía, que estaba cerca de la estación de bebidas. Tenemos que apartar las bebidas inmediatamente. No podemos dejar que nadie más las toque, le dije, mientras ella asentía con rapidez. Ambas comenzamos a retirar las bandejas de las mesas, pero el pánico en el salón hacía que todo fuera más complicado. De repente, los primeros paramédicos llegaron al lugar, seguidos por la policía. Los uniformados comenzaron a dispersar a los invitados y a preguntar por lo que había sucedido. Cuando intenté explicarles lo que había visto, uno de los oficiales me pidió que les mostrara la botella. Corrí hacia la estación de bebidas y señalé dónde la había encontrado. Esto es, les dije, señalando el recipiente transparente. Uno de los agentes lo tomó con guantes y comenzó a examinarlo. Su expresión se volvió sombría. Esto no debería estar aquí, dijo finalmente, antes de girarse hacia mí. Gracias por alertarnos. Podría haber sido mucho peor si nadie hubiera dicho nada. A pesar de la confusión y el miedo, sentí una ligera calma al escuchar esas palabras. Pero sabía que esto no había terminado. Ahora había demasiadas preguntas sin respuesta, y el salón que antes era un espectáculo de lujo se había transformado en el epicentro de un caos absoluto. El salón, antes un paraíso de lujo y perfección, ahora estaba envuelto en un caos controlado. Los invitados permanecían sentados en las mesas o reunidos en pequeños grupos, murmurando nerviosos mientras los paramédicos atendían a los primeros afectados. Yo me quedé junto a Sofía cerca de la estación de bebidas, observando cómo los oficiales examinaban la botella sospechosa. La tranquilidad de haber dado la alerta empezaba a ser reemplazada por una creciente inquietud. ¿Qué había detrás de todo esto? Un oficial se acercó a mí con un rostro serio, sosteniendo la botella en una bolsa de evidencia. Necesitamos que nos cuentes exactamente cómo encontraste esto y qué sucedió antes de que dieras la alerta. Su voz era firme pero comprensiva, lo que me dio un poco de confianza para hablar. Respiré hondo antes de explicar todo. Desde el momento en que noté el olor extraño mientras limpiaba los cristales rotos, hasta la botella oculta en la estación de bebidas. Incluso mencioné cómo Ricardo había ignorado mis primeras advertencias y cómo los invitados comenzaron a sentirse mal después de consumir el champán. Mientras hablaba, podía sentir las miradas de algunos invitados clavadas en mí, como si intentaran decidir si era una heroína o una culpable. Cuando terminé mi relato, el oficial asintió lentamente. Hiciste lo correcto al hablar, aunque no fue fácil en tu posición. Pero ahora necesitamos entender quién pudo haber colocado esto aquí y por qué. Sus palabras me hicieron pensar. No era posible que algo así fuera un error, alguien lo había hecho intencionalmente. Poco después, los oficiales comenzaron a interrogar al personal del evento. Ricardo fue uno de los primeros en ser llamado,
y aunque trataba de mantener su compostura, sus nervios eran evidentes. Vi cómo gesticulaba frenéticamente mientras hablaba con los agentes, seguramente intentando distanciarse de cualquier responsabilidad. Pero lo que sucedió después fue lo más inesperado de la noche. Uno de los oficiales salió de la cocina acompañado por el chef principal, Paulo, un hombre robusto y de rostro severo. Lo vi pasar con las manos temblorosas y la mirada baja mientras los policías lo escoltaban hacia un rincón para interrogarlo. Sofía, que estaba a mi lado, murmuró: «Algo raro pasa con Paulo. Siempre ha sido reservado, pero hoy lo vi actuando extraño antes de que comenzara el evento». Mi corazón dio un vuelco. ¿Era posible que Paulo estuviera involucrado en esto? Nunca habíamos hablado mucho, pero siempre había parecido alguien profesional, incluso frío. Sin embargo, la expresión en su rostro ahora era de pura culpabilidad. Los minutos se sintieron como horas mientras los oficiales continuaban con su trabajo. Finalmente, uno de ellos se acercó al escenario y pidió la atención de todos los presentes. Hemos encontrado evidencia que sugiere que las bebidas fueron adulteradas de manera intencional. Actualmente estamos investigando a uno de los miembros del personal. El anuncio cayó como una bomba en el salón. Los murmullos se intensificaron, y algunos invitados comenzaron a exigir respuestas. Yo, por mi parte, solo podía mirar cómo Paulo era escoltado hacia la salida por los policías, mientras evitaba cualquier contacto visual con los demás. Aunque aún quedaban muchas preguntas, una cosa era clara: mi intuición había salvado la noche, pero esto no era solo un accidente. Había algo más grande detrás, y el impacto de lo ocurrido cambiaría todo para quienes estuvimos ahí. El ambiente en el salón era completamente diferente al que había al inicio de la noche. Las risas y los brindis habían sido reemplazados por susurros inquietos y miradas de preocupación. Los invitados, aunque aún aturdidos, comenzaban a calmarse ahora que los paramédicos y la policía estaban al mando. Me quedé de pie junto a una de las mesas, observando todo desde la distancia, con una mezcla de alivio y agotamiento recorriendo mi cuerpo. Ricardo se acercó a mí con una expresión que no había visto antes. Sus ojos, normalmente llenos de juicio, ahora mostraban algo que se parecía a vergüenza. «Camila», comenzó, con un tono menos áspero que de costumbre. «Lo que hiciste, bueno, puede que haya salvado muchas vidas esta noche. No voy a negar que pensé que estabas exagerando, pero me equivoqué. Quise decir algo, pero estaba demasiado sorprendida para responder». Nunca en mi vida había escuchado a Ricardo admitir un error, mucho menos darme crédito por algo. Su reconocimiento fue breve, pero suficiente para que una pequeña chispa de orgullo encendiera mi pecho. Asentí con la cabeza, sin querer alargar ese momento incómodo. Sin embargo, no todos los rostros en el salón mostraban gratitud. Enrique, el padrino que se había burlado de mí antes, me miraba desde su mesa con una expresión indescifrable. Finalmente, se levantó y se acercó a mí, aunque su postura rígida indicaba que no estaba acostumbrado a disculparse. «Escucha, creo que me pasé contigo antes», dijo, evitando mi mirada. «No pensé que algo así pudiera pasar en un evento como este. Así que, bueno, gracias por lo que hiciste». Su disculpa era torpe, pero sincera. Me limité a sonreír levemente y decir: «Solo hice lo que tenía que hacer». Aunque en mi interior, esa pequeña victoria se sentía inmensa. Los novios también se acercaron a mí. La novia, con su vestido ahora ligeramente arrugado después de toda la conmoción, me tomó las manos entre las suyas. «Camila, no sé cómo agradecerte», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Pudiste haberte quedado callada, pero hablaste, incluso cuando nadie te creía. Nunca olvidaremos lo que hiciste por nosotros y por nuestros invitados». Su gratitud me conmovió profundamente, y por primera vez en toda la noche, sentí que no era invisible. Ese sentimiento de ser vista, de ser reconocida, era algo que no había experimentado en mucho tiempo.
Cuando los invitados comenzaron a marcharse, muchos se detuvieron para agradecerme o simplemente darme una sonrisa de alivio. Sofía, que había estado a mi lado todo el tiempo, me dio un suave codazo. «¿Ves? Eres la heroína de la noche», dijo, guiñándome un ojo. No me sentía exactamente como una heroína, pero había algo reconfortante en saber que mi instinto y mi valentía habían marcado la diferencia. Mientras ayudaba a recoger las últimas cosas del salón, miré a mi alrededor, recordando cómo había comenzado todo. Lo que parecía ser un desastre para mí había resultado ser una oportunidad para demostrar mi valor. Sin embargo, en el fondo, sabía que lo ocurrido esa noche no terminaría ahí. Lo que Paulo había hecho, los motivos detrás de su acto y las consecuencias de todo esto todavía estaban por descubrirse. Pero por ahora, me permití un momento de tranquilidad. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho algo que realmente importaba. La mañana siguiente, mientras me ponía el uniforme para otro turno en el restaurante, el recuerdo de la noche anterior seguía fresco en mi mente. Todo parecía un sueño extraño y caótico. Había enfrentado el miedo, la humillación y las dudas de todos para evitar una tragedia, pero incluso ahora, me preguntaba si todo lo que pasó había sido real. Sin embargo, no tenía tiempo para reflexionar demasiado. Ricardo ya debía estar en el restaurante, listo para darme otra lista interminable de tareas. Al llegar al lugar, noté que algunos compañeros me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Era extraño, casi incómodo, sentir que de repente no era solo Camila. Cuando entré al comedor principal, Sofía me recibió con una gran sonrisa y me abrazó con fuerza. «Cami, no sabes lo orgullosa que estoy de ti. Anoche fue increíble. No sé cómo lograste tener tanto coraje». «Gracias, Sophie», respondí, sintiéndome algo avergonzada por toda la atención. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Pero ella negó con la cabeza. No cualquiera habría hablado. Muchos habrían callado por miedo, pero tú no. Eso es lo que importa. Su mirada era cálida y sincera, y por un momento, me permití sentirme bien conmigo misma. Mientras terminábamos de organizar las mesas para los clientes del día, vi a Ricardo entrar por la puerta principal con un rostro que era difícil de descifrar. Se acercó a mí, y por un segundo temí que volviera a ser el mismo jefe severo y crítico de siempre. Pero para mi sorpresa, su tono era diferente. «Camila, alguien quiere hablar contigo. Está esperando en la oficina». Su voz era neutral, pero había algo en su mirada que insinuaba que esto no era cualquier asunto. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras me dirigía hacia la oficina. ¿Quién podría ser? Al abrir la puerta, me encontré con una mujer elegantemente vestida, de cabello oscuro y mirada decidida. La reconocí de inmediato. Era Carolina Martínez, una reconocida empresaria que había estado entre los invitados del evento la noche anterior. Me quedé paralizada por un momento, sin saber qué decir. «Camila, ¿verdad?», dijo con una sonrisa que me tomó por sorpresa. Asentí, aún desconcertada. «Anoche fui testigo de cómo actuaste bajo una presión que habría quebrado a cualquiera. Fuiste valiente, firme y, lo más importante, hiciste lo correcto incluso cuando nadie te creyó. Eso no pasa todos los días». «Gracias, señora Martínez», murmuré, aún sin entender por qué estaba aquí. «Por favor, llámame Carolina», continuó. «No estoy aquí solo para felicitarte. Estoy aquí porque creo que alguien como tú merece mejores oportunidades. Actualmente, estoy buscando personal para un restaurante de alto nivel que estoy abriendo, y creo que encajarías perfectamente en mi equipo». Mis ojos se abrieron de par en par. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Está diciendo que me está ofreciendo un trabajo? Exactamente. Quiero que trabajes conmigo. Prometo que no solo tendrás mejores condiciones,
sino también un lugar donde se valore tu instinto y tu ética. Por un momento, las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Todo lo que había pasado en el último día, desde la humillación hasta la redención, culminaba en esta oportunidad inesperada. Finalmente, logré responder con un emocionado, acepto. Muchas gracias por esta oportunidad. Carolina me sonrió, y en ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar para mejor. Han pasado algunas semanas desde aquella noche que cambió todo. Ahora trabajo en el restaurante de Carolina, un lugar que parece sacado de un sueño. Aquí no soy solo una mesera más, soy parte de un equipo que me respeta, que valora lo que hago y que me hace sentir que pertenezco. Cada vez que entro al lugar, siento que he dejado atrás un capítulo oscuro para abrir uno lleno de posibilidades. El restaurante está siempre lleno de clientes, muchos de ellos personas influyentes de la ciudad. Aunque el ambiente es elegante, no tiene esa frialdad que solía sentir en los eventos de lujo. Aquí hay calidez, risas sinceras, y una conexión real entre las personas. Carolina pasa de vez en cuando para supervisar, siempre con una sonrisa y una palabra de aliento. Su confianza en mí ha sido un recordatorio constante de que tomé la decisión correcta al aceptar este nuevo comienzo. Hoy, mientras arreglo las mesas antes de que lleguen los primeros clientes, mis pensamientos vuelven a esa fatídica noche. Recuerdo el pánico, la vergüenza y la incertidumbre. Pero, sobre todo, recuerdo la fuerza que encontré dentro de mí para hablar cuando nadie más lo haría. Nunca imaginé que algo tan aterrador pudiera abrirme una puerta tan grande. Sofía, quien también encontró una oportunidad en el equipo de Carolina, se acerca a mí con una bandeja. ¿Sabes qué, Cami?, dice, con una sonrisa traviesa. Nunca imaginé que mi mejor amiga terminaría siendo la heroína de un evento de lujo. Pero mírate ahora, trabajando en un restaurante de primera. Le devuelvo la sonrisa y me encojo de hombros. No sé si heroína sea la palabra adecuada, Sophie. Solo hice lo que creí que era correcto. Y eso es lo que te hace diferente, responde ella con firmeza. No todos tienen el coraje para hacer lo correcto, especialmente cuando nadie los respalda. Sus palabras me llenan de gratitud. Es cierto que la vida no siempre ha sido fácil, pero ahora sé que incluso en los momentos más oscuros, hay una luz que puede guiarnos hacia algo mejor. Más tarde, al final del turno, Carolina reúne al equipo para brindar. Es una tradición que ha implementado desde que abrió el restaurante, y siempre lo hace con un mensaje inspirador. Esta vez, su mirada se detiene en mí antes de alzar su copa. Este brindis es por la valentía y la integridad, dice con una sonrisa. Por aquellas personas que nos recuerdan que incluso los actos más pequeños pueden tener un impacto enorme. Camila, gracias por recordarnos eso. Mis compañeros aplauden, y aunque intento mantenerme tranquila, no puedo evitar que mis ojos se llenen de lágrimas. Levanto mi copa junto a los demás, sintiendo que este momento no es solo un cierre, sino un nuevo comienzo. Mientras el cristal de las copas tintinea bajo la cal. A veces, los momentos más oscuros pueden revelar nuestra verdadera fortaleza. Camila enfrentó humillaciones, dudas y obstáculos, pero su valentía salvó vidas y cambió el curso de su propia historia. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías tenido el valor de hablar cuando todos te ignoraban? Esta historia nos recuerda que incluso los actos más pequeños pueden tener un impacto gigante, si somos fieles a nuestros valores. Haz clic en el video que está en pantalla para continuar esta jornada de autodescubrimiento, llena de historias que inspiran y nos hacen reflexionar sobre nuestras propias decisiones. Y no olvides suscribirte al canal para disfrutar de más relatos como este. Cada historia tiene una enseñanza, y esperamos que te unas a nosotros para descubrirlas. Nos vemos en el próximo video.